quiero presentarle en el nombre de Jesús algunos hechos que están en la palabra de Dios que van a definir nuestra vida. A veces no entendemos algunas cosas por las que hemos pasado y estamos confrontando. Este año ha sido un año problemático en algunas personas. Este año ha sido tal vez un año problemático en que de repente cometimos errores. Pero ¿sabe una cosa? Los vencedores siempre terminan como Pedro. El apóstol Pedro, de él decía que era impulsivo, que no se medía para decir las cosas muchas veces. Y aun cuando el Señor le dijo a él, lo reprendió diciendo Satanás, ¿verdad? Usando esa palabra. Él le dijo, voy a orar por ti para que tu fe no decaiga. Y una vez pasada esta cosa, seas reunido pues en el grupo de hermanos. Os confirme el Señor. Algunos de nosotros hemos tenido que pasar circunstancias en este año, pero lo importante es que si nos arrepentimos y buscamos lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, entonces vamos a ser confirmados. No nos vamos a ir al mundo. Yo creo, mucha gente dice, no, es que se van al mundo. Los que se van al mundo es porque no conocieron a Jesús. Realmente no lo conocieron, porque si hubieran conocido a Jesús, no se hubieran ido al mundo. Cuando Jesús nos saca del mundo y nos trae a su reino glorioso de la luz, ya nosotros dejamos de ser lo que éramos. Ese es el que está convencido en el espíritu de que es otra persona. Y quiero comenzar esta predicación preguntándome a mí mismo y viéndome al espejo y diciéndome esta palabra: ¿eres luz o eres tiniebla? Porque hoy estamos precisamente acá para hablar de estas cosas. Así que le pido al Señor en esta mañana que nos dé su dirección, que nos dé su gracia, que ponga la palabra conforme a su espíritu y que esta palabra pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Aparto todo pensamiento de juicio en el nombre de Jesús y declaro una libertad, Señor, en el espíritu para hablar tu palabra, para que esta palabra nos redarguya, nos edifique, nos lleve a lugares especiales, Señor, y para que esa luz resplandezca en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El apóstol Pablo, allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dijo esta palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y de modo que si alguno está diciendo, si realmente usted está en Cristo, si usted realmente aceptó a Cristo genuinamente, usted es una nueva criatura. Por eso pone de modo. O sea, es una situación que obliga a la otra. Si usted está en Cristo, bueno, esa situación lo va a obligar a que usted sea transformado. Después sigue y dice, las cosas viejas pasaron. De modo que si estamos en Cristo, somos nueva criatura y las cosas viejas en nuestra vida pasaron. Y dice acá, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que mire cómo va esto, ¿no? Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y si somos nuevas criaturas, las cosas viejas no deberían existir en nosotros, sino que todo por el contrario, está Dios haciendo cosas nuevas en usted. Por eso es que usted ve que mucha gente, cuando nosotros recibimos al Señor, dicen, te cambiaron, no te conozco. Y ahora todo esto proviene de Dios. Es Dios el que nos dio esa bendición.
Nosotros no podemos santificarnos nosotros mismos ni hacer cambios significativamente en el tiempo. Podemos hacer un momento determinado por cuestiones psicológicas o porque aprendamos un método o algo. Puede haber un ligero cambio, pero en el tiempo eso se va a desvanecer porque no lo hizo Dios. Así que cualquier cambio que nosotros hagamos en nuestra fuerza está destinado a perecer en el tiempo y las circunstancias. ¿Y por qué hizo Dios esto? Dice acá que todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por Cristo. Jesús, cuando se hizo carne, vino a la tierra para reconciliarnos con Dios, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la ira de Dios estaba sobre nosotros, y el pecado nos llevaba a la muerte. Pues Jesús viene a la tierra para entregar su vida, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y una vez que somos transformados, Él nos da el ministerio de la reconciliación. Nosotros vamos a llevar este mensaje a muchas personas. Así que, bueno, la característica de un cristiano va a ser que es una nueva criatura, va a ser que ya no estará practicando las viejas cosas, va a ser que las cosas que van a ser nuevas y van a ser en Dios. Y no lo va a poder hacer por su propia fuerza, sino por la fe que es producida por Dios en usted. Y entonces la gente va a decir, a mi esposo me lo cambiaron, a mi esposa me la cambiaron, a mi hijo me lo cambiaron. Pero no es que lo cambiaron, sino que Dios hizo un milagro en el corazón de aquel que le recibió. Y de esto quiero hablarle en esta mañana de parte de Dios. Allá en Efesios capítulo 5, versículo 1, el antetítulo que aparece allí es: andad como hijos de luz. Y todos sabemos que la luz representa a Cristo. Jesús es luz. En Él no hay ninguna tiniebla. En Él no prevalecen las tinieblas. Y nosotros cuando somos cristianos, la palabra cristiano significa que somos seguidores de Cristo, que hacemos lo que Cristo hizo, que imitamos a Cristo. Y esta palabra, cuando habla aquí, andad como hijo de luz, quiere decir andad como hijo de Cristo. Y este andad, que es en el griego, la palabra que se utiliza acá para andar viene del verbo peripateo, que en este tiempo, el tiempo que tiene acá es peripatome y significa un estilo de vida. O sea que el cristiano va a tener que asumir un estilo de vida, primeramente que es nuevo, que no lo conoce, que nunca lo ha conocido, y va a tener que dejar el antiguo estilo de vida que tenía o que teníamos, porque en otro tiempo seguíamos un estilo de vida que no le agradaba a Dios, y esa era la circunstancia por la cual nos separamos de Dios, por causa del pecado. Jesús vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y nosotros, ejerciendo fe en este sacrificio, entonces el Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Fíjense lo que dice el versículo 1, comienzo a leer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una recomendación de Pablo. Esta epístola a los Efesios la había escrito Pablo. ¿Para quién? Para la iglesia. Y la palabra de Dios nunca pasa, nunca deja de tener vigencia. Esta palabra todavía es aplicable a la iglesia. El apóstol Pablo escribió esto para que la iglesia supiera cuán es lo alto, lo bajo, lo grande de lo que es el reino, que nosotros pudiéramos entender que es vivir bajo la cobertura de Dios, bajo el reino de Dios en nuestras vidas. Y bueno, acá está recomendando que andemos como hijos de luz, no como hijos de tinieblas, sino como hijos de luz, que nuestra vida, nuestro estilo de vida sea como andan como los hijos de luz. ¿Y quién es nuestro mejor ejemplo? El Hijo de Dios, que es el Hijo de la luz. Porque nuestro Padre que está en los cielos es luz también. Y bueno, los cristianos genuinos deberíamos vivir un estilo como lo demanda Dios en su palabra. Y acá procedo a analizar esta lectura, ¿verdad? Pasar un escáner sobre esta lectura que nos va a mostrar algunas características de nosotros como cristianos, cómo debería ser nuestra vida. Y cuáles son las recomendaciones que están allí. Y yo, a partir de este momento, yo les pido que presten mucha atención, porque a veces nosotros leemos la palabra y después que la leemos, nos olvidamos de ella. Es como cuando, en el caso de los hombres, vamos a un espejo y nos peinamos una vez, y una vez que nos salimos del espejo, no volvemos a mirar el rostro. Yo, por ejemplo, me veo para venir para acá y me peino. Pero cuando vengo para acá y cuando veo la filmación, veo que ese pelo parece un nido de pajarito que vieron allí. Y yo digo, bueno, ¿y qué? Yo no me peiné. Bueno, así somos muchas veces nosotros con respecto a la palabra. O sea, no nos revisamos, ¿no? De esto tenemos que aprender algo de las mujeres. Si yo le pregunto a una mujer cuántas veces se ve el espejo al día, yo calculo que menos de 20 no creo que sea. Siempre se está viendo. Pasa por un apagador y ve el espejo, el vidrio y hace así. Va pasando cerca de un carro, una camioneta y ve el espejo y hace. Y siempre tiene ese cuidado. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos así. Que nos revisemos. Que nosotros analicemos, valoremos la vida que estamos llevando. A ver si se conforma con lo que está escrito acá. Y el apóstol Pablo comienza a decir que entre estos requisitos que deberíamos tener como cristianos
en primer lugar, resalta que nosotros somos imitadores de Dios porque somos sus hijos amados. ¿Y por qué somos luz? Mire esto. ¿Cómo se llama el hijo del caballo? Caballo. ¿Cómo se llama el hijo del perro? Perro. ¿Cómo se llama el hijo de la luz? Luz. Si somos hijos de Jesucristo, deberíamos tener esa luz, ¿verdad? Así que Jesús es nuestra luz. Jesús es el ejemplo que nos muestra la luz. Y surge la pregunta, ¿andamos en amor como Cristo amó? ¿Nos entregamos a su obra como lo hizo Él? ¿Somos ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? Porque esto es importante. Cuando vamos a hacer una parrillada, ¿quiénes han comido parrilla? ¿Quiénes han hecho parrilla? Usted va a hacer una parrilla en su casa, con su familia, y usted va a la carnicería y le dice, dame 1 kilo de hueso de pecho o dame 1 kilo de lagarto con hueso para hacer que voy a hacer una parrilla. No, ¿verdad? Usted pide la mejor carne, el solomo de cuerito, porque el solomo de cuerito tiene la particularidad que cuando usted la pone en la plancha o en la parrilla, empieza a despedir un olor agradable. Y sea que usted la esté haciendo acá y el vecino, la abuela allá, dice, ay, están comiendo parrilla. El olor es agradable a nuestro sentido del olfato. Y asimismo debe subir no solamente nuestra alabanza, porque cuando nosotros venimos a la iglesia y venimos a un momento de adoración, y venimos a un momento de búsqueda, y venimos a un momento de derramarnos, Dios espera que suba ese aroma. Dios espera que tú pongas ese solomo de cuerito bien adobado allí y que ese fuego esté ardiendo y que empiece a subir eso. Pero si tú le llevas un lagarto con hueso, no va a subir el mismo aroma. ¿Me están entendiendo? Y el sacrificio, dice en Romanos 12:2, que somos nosotros. Nosotros somos los que estamos en esa plancha. Nuestra manera de conducirnos. ¿Llevamos una vida santa? ¿O por el contrario, llevamos una vida de fornicación, de inmundicia o avaricia? Porque según la palabra dice acá, verá que si somos una persona santa, ni siquiera hablar de estas cosas conviene a los hijos de Dios. Ni siquiera que hablemos esto. Y hablando de eso, ¿cómo es nuestro vocabulario? ¿Cómo nos expresamos nosotros? ¿Hablamos de una manera correcta? Y cuando hablamos mentimos, o deshonramos a alguien, o infamamos, o desacreditamos, o hablamos con malicia, o realmente hablamos con verdad. Porque a veces mentimos, a veces deshonramos, a veces nos expresamos mal de la gente sin antes escuchar qué tiene que decir en un momento determinado, hacemos juicio o mostramos terquedad, ¿verdad? O somos porfiados en nuestra manera de hablar, no aceptamos consejos. ¿Y qué hay del comportamiento? ¿Será que nos comportamos como Jesús se comportaba? ¿O somos necios, tercos u obstinados? ¿O vivimos de una manera sin vergüenza, llenas de engaños, de estafas que no convienen? ¿O vivimos con acciones de gracia, imitando a Jesús, o estamos viviendo de una manera que no le agrada? ¿Sabe? Cuando nosotros nos expresamos de manera grosera, soez,
cuando decimos grosería, así sea chiquitica la grosería, nosotros no estamos honrando a Dios. No estamos imitando a Cristo. Cuando mentimos, así sea una mentira chiquitica, no imitamos a Cristo. Y esto es tremendo porque lo que esto acarrea, que se lo voy a decir más adelante, ¿verdad? Cuando hablamos mal de un hermano, de una persona, y desacreditamos a esta persona, esas cosas no la vemos en Jesús. Cuando hablamos con doble sentido, o hablamos con malicia, o con ironía, eso no lo vimos en Jesús. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la misma palabra en el texto que leímos anteriormente dice que por practicar estas cosas nadie tiene herencia en el reino de Dios. Y esto me llamó poderosamente la atención. O sea, si yo hablo groseramente, si yo me doy el lujo de decir cierta grosería, esto me va a impedir a mí la entrada al reino, la herencia, me borran del testamento. Todas estas cosas que le estoy hablando es tremendo porque usted sabe lo que es trabajar duro y correr duro para ser descalificado al final. Y no solamente esto, sino que trae la ira de Dios en los hijos de la desobediencia. He visto este mal, gente que han estado en posiciones muy encumbradas, que Dios le ha dado gracia, ¿verdad? Y hablo a todo nivel, no solamente estoy hablando de creyentes, estoy hablando de gente que han tenido posiciones, pero se han permitido algunas libertades y han terminado muy mal. Y déjeme decirle, no es que uno lo vea, es que la lucha interna con esa persona es tan grande que ya esta persona no vuelve a ser la misma, a menos que haya un arrepentimiento genuino. Y Dios nos demanda que no participemos en las obras de la tiniebla o con quienes la practican, que huyamos de esto. Y esto tiene que ver mucho con quién nos relacionamos, porque los hábitos útiles, los hábitos buenos se dañan cuando nosotros nos relacionamos con personas que son tinieblas, personas que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Y uno tiene que evaluar quiénes son sus amigos y en qué participamos con ellos. Porque el que no es luz es tiniebla. Y tenemos que diferenciar lo que es la luz y lo que es la tiniebla. Ya nosotros hemos hablado de la tiniebla y hemos hablado de Jesucristo. Ya creo que tenemos claro a dónde llevan cada camino. El camino de la luz ya sabemos a dónde nos lleva y el camino de la tiniebla también sabemos por la palabra a dónde nos lleva. Pero a veces se nos olvida cuando tenemos conversaciones con nuestros vecinos, con las personas. Lo digo porque me ha tocado vivir esto. ¿Ves? Y no solamente que me ha tocado vivirlo, sino que también lo he visto en otras personas. También nos dice acá que no participemos de las obras infructuosas. ¿Cuáles son las obras infructuosas? Las que no dan fruto de vida, de luz en nuestras vidas. ¿Se imagina usted, alguien fumando droga y nosotros estemos allí presenciándolo? No, pero yo no fumo, pero estás allí. Algo se te pega del humo del cigarrillo. Y lo tremendo es que los que participan o practican estas cosas no tienen herencia. Ya de por sí estamos como zombies. Caminamos, parecemos que estamos vivos, pero ante los ojos de Dios estamos muertos. Y esto es tremendo. ¿Ve? Entonces tendríamos que continuamente estar evaluando quiénes son nuestros amigos. Y no es que los vamos a desechar, simplemente pues le hablaremos de la esperanza que nosotros tenemos y explicarle claramente el por qué no compartimos estas cosas. Yo creo que nos escucharían. Y si no nos escuchan, pues tendremos que lamentablemente apartarnos. Sí es verdad. Ellos pueden decir que en otro tiempo nosotros pertenecíamos allí, éramos tinieblas, es verdad.
En otro tiempo tal vez bebíamos licor, hacíamos lo que ellos hacían, pero otra verdad más poderosa es que Cristo nos salvó. Antes sí es verdad, éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Y las tinieblas con la luz no pueden coexistir. Si se va la electricidad acá, la luz que tenemos se apagan y esto queda en oscuridad. Y en las tinieblas usted no puede ver, usted tropieza con cualquier cosa y no sabe con qué tropezó. Y antes vivíamos nuestra vida de esta manera, ciego, y nos dábamos cada golpe, pero ahora hay la luz, ha llegado la luz a nuestra vida y podemos ver cómo caminamos, cómo andamos, nuestra manera de vivir, el peripatomen, ¿verdad? Que es la forma y el estilo de vida. Porque dependiendo de nuestro estilo de vida, realmente va a definir dos cosas: quiénes somos y a dónde iremos. Si somos luz en el Señor, entonces nuestro estilo de vida es andar como hijos de luz. Nuestra característica va a ser que vamos a ser bondadosos, benignos, vamos a tener una buena relación con Dios y con los hombres, que es la justicia de Dios, y vamos a andar en verdad, no andamos con callos tapados ni nada escondido, sino que nuestra vida va a ser transparente a todo. Y mire que esta palabra es tremenda, porque dice acá, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta palabra comprobar viene del verbo dokimazo. Las pruebas que tenemos en nuestra vida la define la palabra de Dios, que de donde viene este verbo, dokimos y peiramos. El dokimos es la prueba para salir aprobado. Y el dokimos es para salir aprobado y el peiramos es para caer. El peiramos viene de la prueba que viene de Satanás. Y el dokimos viene de la prueba que viene de Dios. Y partiendo de este dokimos, utilizamos el verbo acá, dokimazo, ¿verdad? Que significa ensayarnos, probarnos, revisarnos, evaluarnos a nosotros mismos con la expectativa de ser aprobado por Dios. Si es verdad, Señor, yo pequé, cometí algo feo, horrible. Esto es examinarse. Oye, metí la pata, Señor. Perdóname. Me arrepiento. Y como Dios es un Dios misericordioso que se conduele del mal ajeno, Él te perdona. Ahora, las consecuencias de lo que tú hiciste van a venir. El sentirte mal, vas a pasar un tiempo que no te vas a sentir bien, y eso puede durar un día como puede durar años de haberte apartado de lo que Dios tenía. Pero lo tremendo de esto es que si nosotros nos ensayamos, o sea, nos probamos, nos revisamos, nos evaluamos a nosotros mismos con la expectativa. ¿Qué es la expectativa? La esperanza, el deseo de que Dios nos apruebe. Ahí va a ocurrir un cambio de vida y un milagro en nosotros. Fíjense que es un trabajo que no le corresponde a Dios. En este caso nos corresponde a nosotros ver cómo estamos andando y orar a Dios y humillarnos a Él para ver si me cambia de la tiniebla a la luz, si es que hay tiniebla en mí. O sea, la palabra nos demanda que continuamente nos estemos revisando. Es necesario estarnos revisando. Romanos 12, 1 al 2 dice: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se acuerda de la parrilla que le hablé? Nosotros somos el solomo de cuerito. ¿Cómo es ese sacrificio vivo? Santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, nosotros tenemos que ser santos. Igualito, si pone una carne podrida allí que sea solomo de cuerito, pero está podrido, no va a salir un buen olor, ¿verdad que no? Igualito nosotros vamos a ir a la parrilla, porque el fuego de Dios va a trabajar con nosotros. Y si hay tiniebla en nosotros, pues eso va a doler, pero va a salir. Pero el aroma que Dios espera de nosotros es que sea agradable. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que no nos conformemos a este siglo. ¿Por qué?
Porque este siglo es el siglo de tinieblas. Este siglo es gobernado por el príncipe de las tinieblas acá, hasta que venga Jesús, ¿verdad? Y que nos dice acá, no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y vuelve la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Así que no debemos conformarnos, sino renovarnos. ¿Qué Dios quiere realmente? ¿Qué Dios está demandando? ¿Qué está impidiendo que yo tenga ese gozo intrínseco? Y no le estoy diciendo con esto que Dios le va a hacer con una varita mágica y le va a quitar su prueba, no. Hay momentos de prueba en la vida del cristiano. La ventaja que tenemos sobre todas las cosas es que si nos vamos a las manos del Señor, Él nos guiará. Y Él nos enseñará cómo salir de eso. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Estás agradando a Dios con tu cuerpo? ¿Con tu pensamiento? ¿Con tu manera de vivir? ¿O estás participando en las obras infructuosas de la tiniebla? ¿O las reprende? ¿O la corrige? ¿O amonesta? ¿O participa de ello? Porque de todo esto, Dios nos va a pedir cuenta. Aquí está en la palabra. ¿Ve? Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, y esto es en secreto. Esto habla de la gente que practica tinieblas. ¿Cuánto más practicarla, hermano? Y lo más tremendo es que la luz, ¿verdad?, va a manifestar esto. Nosotros no podemos llevar una doble vida, porque el que esté ungido, el que esté en luz, se va a dar cuenta. Porque las obras de la tiniebla, cuando la luz llega, ¿verdad?, lo va a manifestar todo. Y Él nos está llamando en este tiempo a que despertemos, a que no sigamos durmiendo. Y recuerde que la palabra cuando dice dormir es estar muerto. Estar muerto vivo, zombie. Nosotros no somos zombies, somos hijos de Dios, que estamos vivos para eternidad. Y entonces dice, levántate de los muertos, porque para Dios está muerto, para el mundo común estás vivo. Pero Él dice, sí, Él se parece. Sí, hace la mueca, pero para mí está muerto ya. Entonces Dios quiere que nos levantemos de allí. Si por alguna circunstancia hemos pecado a Dios, bueno, que nos acerquemos y que a partir de este día nos estemos revisando ante los ojos de Dios. ¿Ve? Yo quiero estar delante de Dios vivo. ¿Ve? No quiero aparentar vivo entre los que están acá y estar muertos delante de Dios. Y esto es lo que es la vida cristiana. Esto es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Esto es lo que Jesús hizo. Y por causa de Él, su vida fue tan perfecta que fue escogido precisamente por Dios para morir en la cruz, para que pudiéramos nosotros tener el perdón de pecados. Porque cuando usted recibe a Jesús y usted comienza a ver una vida de poder en usted, cuando el Padre ve allá en nosotros, cuando dice la palabra que nosotros fuimos santificados, que Él nos redimió, que Él pagó el precio. Cuando Jesús nos va a ver a nosotros, Él va a ver si ve la mirada de Jesús ahí, si ve a Jesús. Dios nos ve y Él espera ver a Jesús en tu corazón. Él está esperando cuando te mira, cuando vas allí, Él te va a mirar. Porque de otra manera, si ve como la caca, ¿ustedes han visto con la calle cuál es su reacción cuando ve una caca y usted la mira? Usted arruga y hace así y se tapa la nariz y se aparta. Que Dios no vea caca en nosotros. Que Dios vea a Jesús allí. Que Dios diga, o usted vería una caca y haría, no, ¿verdad?
Pues Dios está esperando ese aroma fragante, que es un aroma exento de pecado. Y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como cristianos, porque eso es lo que va a ir tocando a cada familia y va trayendo nuestra familia a la luz. Así que la vida cristiana consiste en mirar cómo estamos, pero mirar con diligencia, o sea, ya rápido, poniendo empeño, cómo venimos caminando, cómo andamos en este camino que Dios nos llamó. Estamos siendo necios, que sabiendo la verdad, hacemos cosas que sabemos que no. Mire, una necedad es, a mí nadie me ve. Eso es falso. Mucha gente se va a otro lugar para pecar o se esconde, pero al final usted sabe que Dios lo está viendo. Eso no es ser sabio, y la palabra dice que seamos sabios y no necios. El necio es alguien que no tiene discernimiento, es alguien que no tiene sabiduría, es alguien que habla por hablar. Y la palabra nos dice que debemos aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y es verdad, los días son malos o son bonitos los días que estamos viviendo. Y usted sabe por causa de qué estamos viviendo, lo que estamos viviendo, no solamente aquí en Venezuela, sino en el mundo. Por causa de que nos hemos alejado de Dios. Por causa de que dejamos de mirarnos y examinarnos y buscar lo que a nosotros nos agrada, aún a sabiendas de que estamos haciendo lo malo. Y el apóstol Pablo dice, no seas insensato, no seas necio. Sé entendido en cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Y después continúa diciendo que no nos embriaguemos con vino. Y yo también conozco una manera de embriagarse que no es con vino, que es practicando las tinieblas. El que toca la maldad, el que practica tiniebla, no se da cuenta, pero poco a poco se va embriagando. Y es como el borracho que no sabe quién le golpeó, ni cómo fue, por dónde le vino el golpe o la caída. Y Dios dice el Señor, a través del apóstol Pablo, no se acomode a esa tiniebla, no se amolde a ella. Porque estamos como estamos por causa de que la gente se ha moldado a la disolución. Él dice, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Y ese ser lleno es venir a la sabiduría, a la revelación de Dios, permitir que Dios tome control de nuestra vida, sabiendo que Él nos puede guiar. Pero usted me puede decir esta mañana, no, pero yo pequé y mi pecado fue horrible delante de Dios. Bueno, usted tiene dos oportunidades. O corregir su manera, su antigua manera de vivir, el viejo hombre que está viciado con su deseo engañoso, continuar en eso o apartarse de eso y buscar a Dios y buscar el perdón. Dios es amplio en perdonar. Y todavía tenemos tiempo. Mientras tengamos vida, tenemos tiempo. No sea que nos sorprenda con la muerte y se nos apague el faro y ya no tengamos la esperanza. Hay esperanza para todo aquel que se humilla delante de Dios. Y el que está ya caminando en la vida que Dios nos manda, pues nos vamos a conseguir siempre hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en el fondo de nuestro corazón y dando siempre a Dios gracias por todo. Al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vamos a andar contentos, siempre le va a decir gracias, Señor, gracias por esto, mira lo que me has dado, gracias por esto. Y siempre vas a llevar una vida de productividad en el Señor. Dios te está llamando a esa vida.